La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Tome su asiento, por favor. Una bendición volver a verlos, una bendición poder estar reunidos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Gloria a Dios. Ustedes saben que necesitamos ser edificados conforme a su bendita palabra. Es muy importante que nosotros a través de la palabra del Señor podamos recibir entendimiento, podamos comprender la palabra. Fíjense que en la parábola del sembrador habla de aquel que recibe la palabra pero no la entiende. ¿Qué ocurre? Viene el enemigo y le roba aquello que no pudo retener en su corazón. Entonces, la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, es para que nosotros podamos entenderla y retenerla. De tal manera que cuando dejamos la casa del Señor, nos vayamos con algo. ¿Amén? O sea, es importante esto. Es importante, hay momentos preciosos en la alabanza, hay momentos preciosos en la adoración, hay momentos preciosos en su presencia hermosa, ¿no? Pero es muy importante que cuando dejemos la casa del Señor, su bendita palabra nos acompañe. ¿Para qué? Para que podamos meditar sobre ella, para que podamos recordarla, para que podamos reverla, volver a escudriñar. Es muy importante esto. Si nos vamos de la iglesia, ¿no? Nos vamos a nuestros hogares y nos olvidamos aquello que hemos recibido, nos podemos perder grandes bendiciones. ¿Cuántos entienden esto? Grandes bendiciones nos podemos perder. ¿Y cuántos se quieren perder bendiciones? Yo no, gloria a Dios. Así que vamos a compartir algo hoy. Mire, gloria al Señor. Lo que vamos a ver hoy tiene por título La ruta del Cordero. Amén. Ahora, fíjense, ¿a qué le llamamos la ruta del Cordero? Es un camino para recorrer, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo que es muy importante para que podamos asociar esto que vamos a ver hoy con nuestra vida. ¿Por qué? Cuando hablamos del Cordero, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él vino a darnos ejemplo. Entonces, el ejemplo que Él nos transmitió, no solamente lo hecho a través de su palabra, cuando él hablaba o lo hacía verbalmente, sino que también con sus hechos, ¿no? Con sus dichos y con sus hechos, Él nos fue dando un ejemplo. Un ejemplo para que cada uno de nosotros, al conocerlo, comencemos a transitar un camino nuevo. ¿Cuánto entienden que el Evangelio es un camino? Pero es un camino nuevo. No es algo que va a quedar, ¿no?, allí en el recuerdo. Yo no puedo tomar el Evangelio y adaptarlo a mi vida. Esto es algo que tenemos que comprenderlo. Somos nosotros los que tenemos que adoptar el Evangelio y empezar a caminar conforme al ese Evangelio nos muestra. ¿Amén? Para eso Jesús nos dejó un ejemplo, que vendría a ser como el Génesis, ¿no? Una ruta, un mapa, podemos llamarlo de esa manera, para que nosotros al poder comprender primeramente esto, entonces sí podemos ir añadiendo. Fíjense que nosotros podemos añadir conocimiento tras conocimiento, podemos profundizar muchísimo en las Escrituras, el Señor nos puede acompañar con revelaciones preciosas, pero necesitamos comprender este camino por sobre todo, porque es el Génesis, es la ruta que el Señor nos muestra con su propio ejemplo. Al poder comprender esto, se van a ir hilando, va a ir todo tomándose de la mano a medida que nosotros vayamos caminando. Mire, gloria a Dios. Fíjense, la ruta, gloria a Dios, del Cordero, ¿no? Mire qué interesante esto que vamos a ver hoy. Lo primero que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo es la encarnación. ¿Amén? Mire, en Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo entró por el oído de María. ¿Por dónde entró el Espíritu Santo? ¿Qué escuchó María? La voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice que, tremendo, ¿no? Porque concibió un hijo, el Hijo de Dios.
Y fue en ese momento cuando se dio lugar a la encarnación. Ahora, mire qué interesante esto. María escucha la voz del Señor diciéndole lo que le iba a suceder, ¿verdad? Y en ese momento se encarna el Dios Todopoderoso en el vientre de esta mujer. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque estamos muy próximos ya a las fiestas que la tradición, ¿no? y la religión festeja año tras año. Y qué interesante porque esto no se festejó. ¿A ver? Es más, cuando llegaron las noticias, ¿no? Cuando llegaron estas noticias, se mantuvo en oculto esto. ¿Cuánto entienden esto? ¿Qué hizo José cuando se enteró, cuando le dieron esta noticia? ¿Comenzó a festejarlo? No, todo lo contrario. Sino que se mantuvo en oculto, ¿no? Ahora fíjense qué tremendo, acompáñenme en este pensamiento, ¿no? Porque la ruta del Cordero, la cual tenemos que descubrir para poder comprender nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cuánto entienden que tenemos una misión en la tierra? Pero necesitamos, para cumplir la misión, primero tenemos que entender, nosotros no estamos aquí, no somos producto de la casualidad o el descuido de nuestros padres, no, sino que hay un propósito en nuestra vida. Para que ese propósito se desarrolle, para que ese propósito se lleve adelante, necesitamos descubrir esta ruta que Jesús mismo recorrió y nos deja como ejemplo. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Gloria a Dios. Cuando Jesús fue creciendo, fue de alguna manera recuperando esa memoria divina. ¿Por qué decimos memoria divina? Mire, nosotros hemos visto ya en varias oportunidades cómo la Biblia nos habla sobre el hecho de que hemos sido predestinados. Dice la palabra del Señor que Él nos conoció antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense que cuando llegamos aquí a esta tierra, nacemos del vientre de mamá y es como que todo aquello de lo que la Biblia nos habla, ¿verdad? Con respecto a nuestra preexistencia, ¿no? En calidad de espíritu, no había carne, no estaba el alma, ¿no? Sino que estaba el espíritu y el espíritu pertenece al Padre, quien lo hizo. Fíjense que es como que todos se entra en un tipo de amnesia, ¿verdad? Porque comienza una nueva dimensión, comienza una nueva vida. Fíjense que nosotros no recordamos en los primeros años nuestra estadía allí con el Padre. Sin embargo, la Biblia lo deja muy claro, diciéndonos que el Padre es el Padre de los espíritus. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo cuándo nos fue provisto? En el momento del nacimiento, ¿verdad? El alma también. Cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿verdad? Pero el espíritu lo provee Dios. Cuando Dios, fíjese, la imagen más cercana la tenemos en el Génesis, en el comienzo. Dice que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra y sopló aliento. ¿Ah? Esto es tremendo, sopló su espíritu, le dio vida al hombre de esa manera. Entonces, el Señor provee el espíritu y en el momento de encarnarse, allí lo recibe el hombre que está siendo creado. Esto mismo ocurrió con Jesús. Jesús llevó adelante una ruta, un camino, dándonos un ejemplo a nosotros. Lo primero que ocurrió es que se encarnó en el vientre de María, ¿verdad? Algo para tener en cuenta que nadie lo festejó. Amén. Pero no era una buena noticia, no es una buena noticia cuando nace un niño. Sí que es una buena noticia, y la mejor noticia que nosotros tenemos es que él haya nacido, porque gracias a él recibimos salvación.
Pero fíjense, yo estoy extrayendo algo que me parece que es muy importante, sobre todo por la fecha en la que estamos acercándonos, ¿verdad? En donde justamente se celebra su nacimiento. Entonces, creo que quien celebra su nacimiento, algo falló en los cálculos. ¿Amén? Pero ya no es el tema de hoy, en estos días lo vamos a ver un poquitito más. Fíjense, entonces de alguna manera es como que Jesús fue recuperando a medida que fui creciendo, porque dice que fue creciendo el niño, ¿no?, en estatura y en sabiduría. ¿Verdad? Gloria a Dios. Mire, entonces, algo que es importante, ¿no?, es que tenemos que descubrir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Algo que a mí se me ocurrió y que creo que es muy importante es, imagínense, hermanos míos, que nosotros muchas veces nos pasamos mucho tiempo pensando qué hará el Señor con nuestra vida, en qué nos usará, dónde nos enviará, qué hará con cada uno de nosotros. Pero fíjense, ¿y si el Señor nos ha escogido para dar a luz un hombre de Él? Ustedes se pusieron a pensar que a lo mejor una de las funciones, ¿no?, como la de María y José, hermano. ¿Cuál fue la función de María y José? Guardar al niño, a ese chico, hasta que ese chico vaya creciendo y se manifieste lo que había en él. Nosotros no sabemos quién puede ser un hijo nuestro, pero el Señor sí. ¿Quién puede ser un nieto? Gloria a Dios. Lo vemos a menudo esto, ¿no? Yo les hago pensar en esto porque es para pensar realmente. Todos nosotros lo asociamos, ¿no?, personalmente. ¿Qué hará Dios conmigo? ¿Dónde me usará? ¿Me llevará a las naciones? ¿Me llevará al país del norte? ¿Le predicaré a multitudes? ¿Y si nuestra misión es haber engendrado aquí un hombre de Dios? ¿Una mujer del Señor? ¡Wow! ¿No tenemos en cuenta esto? Habría que tenerlo en cuenta, porque es parte de un plan divino. Y formar parte de un plan divino es algo glorioso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y tenemos que valorarlo. Fíjense cuando el Señor a Ruth, la moabita, la involucró dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la metió en un plan divino. Es tremendo. Fíjense, el padre del rey David. El rey David fue un rey muy usado por el Señor, ¿no?, un tremendo siervo de Dios. ¿Y su padre? Y sin su padre no hubiese existido el rey David. Entonces también estaba involucrado dentro del plan divino. Ay, ay, ay. Entonces, a lo mejor no es solamente lo que nos gusta a nosotros o lo que creemos que tenemos que hacer nosotros dentro del camino del Señor lo que vamos a hacer, sino lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Y cuántos lo pueden aceptarnos? Gloria a Dios. Fíjense, entonces vemos que el Señor primero se encarnó, luego nació. Amén. Vamos a Lucas 2:7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense, aquí comienza la ruta de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma ruta que tendrá un más que vencedor. Cuando la Biblia nos habla de más que vencedor, está hablando de aquellos que alcanzarán la estatura de un más que vencedor. Amén. Entonces, fíjense, de alguna manera Jesucristo iba poniendo una señal. Vemos, se marca un camino, va poniéndose una señal para que el otro que viene detrás sepa por dónde transitar. Entonces, yo les animo a que en esta tarde podamos ver, ¿no?, el desarrollo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero bajo este ángulo, bajo esta perspectiva. Él fue dejando señales. Señales, fíjense, si a nosotros nos van a guiar por un camino completamente desconocido, ¿cierto? Pero te dicen: mira, no te hagas problema porque yo en el camino te voy dejando señales. Entonces nosotros, al seguir esas señales, vamos a llegar a destino, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si una de esas señales, por alguna razón, nosotros la esquivamos? O decimos: no, mira, la señal marca por acá, pero yo más vale, me parece que si agarramos un atajo, corremos el riesgo de no llegar. ¿No te entienden esto? Entonces, nuestro camino
nuestro camino, hermano mío. Porque fíjense, si nosotros vemos, hay gente que ve el camino del Señor de esta manera. Dice, mira, yo voy a la iglesia y de que voy a la iglesia me va fenómeno. Bueno, entonces sigo yendo a la iglesia. Yo de que voy a la iglesia las cosas me van mejor. He recibido salud, he recibido prosperidad, ¿verdad? Tengo paz en mi corazón. Sí, gloria a Dios, ¿cómo no? Se recibe paz en Cristo. Se recibe sanidad en Cristo. Se recibe prosperidad en Cristo. Pero ¿será todo lo que se recibe en Cristo? Yo creo que hay algo más importante todavía. Más importante que la salud, el dinero, el amor. Sí, hay algo mucho más importante. Es poder comprender qué hago yo acá. ¿Amén? Porque fíjense que esto es tremendo, hermano. Necesitamos alcanzar entendimiento de qué estamos haciendo nosotros en esta tierra. Para poder alcanzar entendimiento de lo que estamos haciendo en esta tierra, necesitamos recorrer este camino donde Cristo dejó señales para que no nos extraviemos. Y a medida que vayamos recorriendo este camino precioso, vamos encontrando sentido realmente a nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Fíjense, qué tremendo, ¿no? En Juan 3:3 respondió Jesús y dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, fíjese qué tremendo. El Señor nace. Entonces nos está marcando a nosotros un camino. ¿Qué camino? Si ya nacimos vos y yo. ¿Quién me ayuda a predicar? Si ya nacimos, ¿qué nacimiento estamos hablando? El nuevo nacimiento. Entonces, tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Amén. El nuevo nacimiento, ¿cómo es? Y nuevo. Entonces, aquí también nos está hablando de ya no ir acompañando, ¿no?, la vieja vida con el nuevo nacimiento. Un niño que nace, ¿le ponemos los pantalones del hermano que tiene 16? No, amén. O sea, tenemos que ir y comprarle un, ¿cómo se llama? Eso, un osito, amén. Tenemos que ir a comprar un osito, ¿no? Tenemos que comprar los pañales, o sea, la cosa... bárbaro, la ropa del hermano es preciosa, pero no le va a servir en el momento del nacimiento. Entonces fíjense que de repente nosotros nos encontramos, a lo mejor hasta peinando canas, pero atravesando el momento de un nuevo nacimiento. Entonces en este nuevo nacimiento necesitamos comprender que las cosas son distintas, son nuevas. Pero a mí los carpines no me van, gloria a Dios, a mí tampoco, pero no estamos hablando de las prendas, de las ropas, ¿no? Sino que estamos hablando de poder ser como niños, como Cristo nos ha aconsejado. Tenemos que ser como ellos. Y ser como niños significa poder ser dócil con Él. Porque el camino, fíjense que nosotros corremos un riesgo. En el camino, en esta ruta, la ruta del Cordero, corremos el riesgo de recorrerlo con nuestros propios pensamientos. Y así no se va a poder. Porque, ¿qué le pasó a Nicodemo cuando Jesús le habló de nacer de nuevo? Dijo, ¿cómo voy a nacer? ¿Cómo me voy a meter de vuelta en el vientre de mi madre? O sea, obviamente que no era, ¿no?, con la cabeza que iba a entender el Evangelio, sino estaba hablando de un nuevo nacimiento, de un acontecimiento precioso en su vida. Entonces, la ruta del Cordero nos marca un nacimiento. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque el Señor primero se encarnó, después nació. Entonces tenemos que seguir esa ruta. ¿Amén? Y esa ruta tiene varias estaciones, mi hermano querido. Estaciones que tenemos que ir conociendo. Gloria a Dios. Mire, dice Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes que fuera concebido en el seno materno. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Fíjese que a los 8 días lo circuncidaron, ¿no? Gloria a Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuiste circuncidados, ¿quiénes? Nosotros, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión de Cristo
el ejemplo que Cristo dejó al circuncidarse, lo dejó para que nosotros lo tomáramos. Pero que no tenemos que circuncidar, pastor. No estamos hablando de circuncidarnos en lo natural, en la carne. Amén. Pero sí va a ocurrir una circuncisión en el corazón del creyente. Amén. Ahora, es tremendo, porque ¿cómo se llevaba adelante la circuncisión? Con el cuchillo. Amén. Ahora, si nosotros en el momento de la circuncisión, aunque es espiritual, vemos el cuchillo y corremos, y se puede correr el riesgo de que, ¿no?, salimos corriendo cuando vemos el cuchillo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el cuchillo para circuncidar nuestro corazón? La palabra de Dios. Y fíjense que hay palabras que muchas veces... ¿A cuánto le pasó? Que hay palabras que cuando llegan vos tenés ganas de salir corriendo de la iglesia. ¿No? Nunca le pasó, a mí solo me pasó eso. Hay palabras que a veces llegan diciendo, no vengo más a la iglesia. ¿Amén? O sea, estamos corriendo del cuchillo, estamos corriendo de la circuncisión. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es muy importante. Entonces, fíjense, Jesús inicia su ruta, su camino. A los 8 días, circuncisión. Amén. De chiquitito, hermano, de movida. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que también ocurrirá esto a nosotros. Ahora, usted imagínense que si nosotros empezamos el camino del Señor, y en el camino del Señor, de movida nomás, gloria a Dios, lo único que hacemos es alimentar la carne, algo no funciona. No va de acuerdo al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Imagínense, usted se convierte al Señor, gloria a Dios, nace de nuevo, empieza a asistir a las reuniones, y en las reuniones lo único que usted escucha es que usted es un campeón. Lo único que usted escucha es que es un número 1, que es un triunfador, que es un ganador, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que hay un millonario en potencia. Entonces su carne se empieza a inflar y se empieza a inflar. Y resulta que el camino de Cristo es completamente distinto. Él marca el nacimiento y ahí nomás vamos al cuchillo a los 8 días. Amén. Entonces empieza un trabajo. Ahora lo interesante de esto es que aquí hay un riesgo. Mire, la circuncisión de Cristo hizo algo en nosotros. Quitar la carne que sobra de nuestro oído, porque el oído tiene que ser circuncidado. ¿Cuándo entienden esto? ¿Por qué tiene que ser circuncidado el oído? La circuncisión, ¿verdad?, era la manera en la que se sacaba el exceso de carne. Vamos a verlo de esta manera. Y nuestro oído tiene que ser circuncidado, porque a nosotros nos gusta escuchar, ¿no?, de todo lo que recién mencionábamos. Que vamos a ser ganadores, que vamos a ser número 1, que vamos a ser guerreros, que vamos a hacer, que vamos a hacer y que vamos a hacer. ¿Amén? Pero si sacamos el exceso de carne, nuestro oído va a empezar a escuchar lo que realmente tiene que escuchar. Y son las palabras del Señor. Y el Señor en su ejemplo, ¿qué nos mostró? A los 8 días fue circuncidado. Gloria a Dios. Miren. Entonces es como que debe existir un proceso de circuncisión, ¿no? Gloria a Dios. Y qué interesante porque es en el 8º día y el 8 es figura de un reinicio. Y es lo que ocurre en nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Hay un nuevo comenzar, hay un nuevo amanecer delante nuestro. Hay una nueva oportunidad. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Mirá, el Señor Jesús, ¿se dieron cuenta? A partir de este momento yo les animo que lo llamemos el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que nosotros los creyentes directamente decimos Jesús. Jesús vino, Jesús hizo, conocí a Jesús, ¿no? Y es una bendición porque Jesús es nuestro amigo. Yo lo comprendo eso, ¿no? Pero también es Señor. Cuando lo llamaban a él, ¿cómo lo llamaban? Rabí, maestro. Amén. Y él en su momento dijo, bien dice, yo soy maestro, pero soy Señor y maestro. Entonces, si nosotros comprendemos esto y lo comenzamos a llamar Señor Jesús, ya la cosa cambia.
La cosa cambia, ¿por qué? Porque necesitamos comprender con todo nuestro corazón que Él es el Señor de nuestra vida. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos un Señor sobre nosotros. Y ese Señor se llama Jesucristo. Ahora fíjense que se fue llevado, ¿no?, para ser circuncidado siendo prácticamente un recién nacido. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a Génesis 34, 24, mire lo que pasó aquí. Porque hay un riesgo si a nosotros no nos circuncidan de movida nomás, ¿no? Mire, vamos, búsquenlo en su Biblia. Génesis 34, 24. Dice: y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. ¿Recuerdan ustedes esta historia? Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque estos hombres pidieron paz al pueblo del Señor. Había sido deshonrada Dina, entonces la condición que el pueblo de Dios le impuso a este pueblo para que haya paz es que sea circuncidado todo varón. Pero eran mayores. La ruta que el Cordero nos muestra es que casi un recién nacido iba a la circuncisión. En el caso de estos hombres mayores, ¿qué pasó? Dice que al tercer día, el día de más dolor, ahí los atacaron, dos hombres los atacaron y los mataron a todos. ¿Amén? Esto ocurrió a espaldas del patriarca. Bueno, eso es otro tema, pero lo importante y lo que quisiera rescatar de aquí es que si a nosotros nos circuncidan, ¿no? Estamos hablando de circuncidar nuestro oído, circuncidar nuestro ojo, circuncidar nuestro corazón, prepararlo para que la carne sea desarraigada de ahí. Eso es lo que significa la circuncisión. Amén. Si nos preparamos en esa área, en esa dirección, de comienzo va a ser una cosa. Pero fíjense que muchos de nosotros, cuando comenzamos el camino de Cristo, no nos ocurrió esto. No nos encontramos con la circuncisión, sino que nos encontramos con otra dirección. La dirección en donde la carne se infló mucho más de que lo que tiene que haber sido abandonada. Entonces, ser circuncidado cuando uno ya es mayor y se corren riesgos. El riesgo es justamente este: que haya más dolor, que haya más sufrimiento. Y también somos más vulnerables al ataque del enemigo. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, fíjense que esto es tremendo. Cuando nosotros tenemos algunos jóvenes aquí, algunos jóvenes que comenzaron a caminar con Cristo prácticamente en esta iglesia, ¿verdad? Y los agarramos al octavo día y ahí nomás, ¿no? Los llevamos al cuchillo, ¿no es cierto? Y los muchachos están creciendo en el Señor, pero de una manera maravillosa. Ahora fíjense que algunos de nosotros, que somos matungos medios viejos, ¿no? Nos ha costado más. ¿Y por qué nos cuesta más? Y porque justamente el exceso de carne no fue quitado de movida, sino que se exaltó y se dio de comer más a la carne todavía. Entonces hoy nos encontramos con lo que parece otro evangelio. Es tremendo, hermano. Fíjense, la Biblia nos insta a que el apóstol Pablo dice que nadie les predique otro evangelio. Pero a muchos de los creyentes de hoy en día, por ejemplo, recorrer la ruta, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, le suena a otro evangelio. Yo esto no lo escuché nunca. A mí nadie me lo enseñó. ¿Cómo es esto? Esto se predica acá nomás. Esto lo dice la Biblia. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. ¿A dónde está eso? En la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Y bueno, vamos a recorrer el ejemplo. El ejemplo fue encarnado. Amén. Igual que vos, igual que yo, el Señor nos ha enviado. Estamos en la condición de espíritu y el Señor nos ha enviado aquí a la dimensión de esta tierra. Estamos caminando el camino de Dios. Hemos dejado el mundo. Estamos recorriendo un nuevo nacimiento.
¿verdad? En ese nuevo nacimiento, lo primero que se hace es circuncidarlo al 8º día, es un reinicio, un nuevo comienzo. Y todo esto no es un evangelio nuevo, es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué nos suena nuevo? Y porque nadie nos habló de esto. ¿Y por qué nadie nos habló de esto? Y porque lo que se está haciendo es otra cosa. A cambio de circuncidar al creyente, se hace todo lo contrario. A ver. Entonces, tenemos que nosotros comprender cuál es la verdadera ruta que tenemos que recorrer. Pero eso es mucho sufrimiento, mucho dolor. Bueno, ¿para quién es sufrimiento y dolor? Y para aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dijo, bueno, tiene que circuncidarse para pertenecer al pueblo. Porque, fíjese, la circuncisión, ¿no? La circuncisión es una señal, pero no es una señal visible, ¿verdad? Porque la circuncisión se llevaba adelante en la parte más íntima de los varones, ¿verdad? Una parte que estaba cubierta, o sea que nadie veía esa circuncisión. Entonces, hoy no estamos en los días de la ley, estamos en los días de la gracia. Pablo mismo dijo, ya no es necesario que sea circuncidado, no estamos hablando de circuncidarnos en el cuerpo, en la carne, pero sí tiene que haber una circuncisión en el corazón, porque el corazón tiene a veces exceso de carne, hay que extraerlo. El oído tiene exceso de carne, hay que extraerlo. El ojo, lo que vemos, ¿qué nos gusta ver más? A ver, ahí ya tenemos que empezar a meditar un poco, ¿no? ¿A qué está acostumbrado nuestro ojo? Entonces tiene que sufrir una circuncisión, tiene que ser extraído el exceso de carne de todo esto. Dios quiere que lleguemos a esta estación. Recuerda que estamos en un viaje, ¿no? Sanados, la mujer de 12 años, y resucitados. Ay, ¿cuántos años tenía la niña? 12. ¿Y por qué? Y porque antes fuimos presentados. Dejamos de ser niños. Y el niño, cuando deja de ser niño, se lo considera heredero. Entonces, no se olviden que una cosa es entrar al reino de los cielos y otra cosa es heredar el reino de los cielos. Son dos cosas distintas. Y el Señor nos prepara para que heredemos el reino de los cielos. Gloria a Dios. Es necesario que pasemos por esta estación. Ay, pero entonces me voy a morir y me van a resucitar. No sé, eso no lo sabemos nosotros. Lo que está hablando es de resucitar, de volver a nacer. El que resucita vuelve a nacer de nuevo. Ay, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Es de gran importancia que nosotros como iglesia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, conozcamos y dirijamos nuestros pasos por estos caminos, por estas sendas que Dios nos ha trazado, ¿no? Pero primeramente se requiere que en nosotros se active un receptor. ¿Cuántos se acuerdan cuando hablamos de los receptores? Refrescamos un poquito la memoria. Hay receptores de parte de las tinieblas y hay receptores de parte de la luz, de parte del Señor. ¿Qué es un receptor? Es algo, en lo natural un receptor es algo que capta una señal, ¿verdad? Nosotros vamos a la radio, ahí tenemos un transmisor, tenemos una antena, se transmite, gloria a Dios. Pero si en la casa no hay uno con un receptor prendido, no lo escucha nadie, ¿verdad? Entonces, hay un transmisor. En el cielo hay un transmisor. En el infierno también. Y emiten sus señales. Señales de bendición uno, señales de maldición otro. Amén. Entonces, depende del receptor que tenga, porque si yo no tengo sintonizada la onda, no voy a recepcionar nada. Entonces ustedes fíjense que en nuestra estadía en el mundo, ¿cuántos estuvieron en el mundo? Que no nacieron en Cristo. Nuestra estadía en el mundo, el enemigo nos fue colocando receptores. ¿Cómo nos fue colocando receptores? Y miren, fíjense, ¿alguno de ustedes fumaba? La pregunta es, ¿por qué? Hagan memoria, ¿cómo empezaron a fumar? Viendo a los demás, juntándome con uno que también fumaba y me convidó. Dale, no seas tonto, fumate un cigarro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros accedemos, ahí se nos coloca un receptor.
Y ese receptor recibe señales. Que gana de fumar. Hermano, yo recuerdo que la primera vez que me llevé un cigarrillo a la boca, casi me muero. Era horrible, pero casi me descompongo, me mareé, una cosa. Y sin embargo empecé a fumar igual. ¿Cómo puede ser? O sea, no es razonable, no tiene sentido. Si algo no te gusta o tuviste una mala experiencia, que sigas en la misma. Hasta quedar atrapado. Lo mismo pasa con el alcohol, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son todos receptores que en nuestro caminar lejos de Cristo, el enemigo nos fue poniendo. Ahora, llegamos al Señor y tenemos que empezar a renunciar a esos receptores. Tenemos que ir identificándolos. Y el Señor nos va poniendo otros receptores, pero de bendición en nuestra vida. Amén. Por eso que de repente, vamos a quedarnos con la radio. Vos das vuelta al dial, ¿no? Y de repente están los Kiss. No, esto no. Si antes te gustaba. Y seguís dando vuelta, ¿no? Los Pasteles Verdes. No, esto no. Pero antes te gustaba, ¿no? La Mona Jiménez. No, pero no, esto no. Pero antes te gustaba. ¿Por qué? Porque antes había otros receptores que van desapareciendo y el Señor va colocando nuevos receptores. Amén. Entonces, Sublime Gracia. Ahí te queda. ¿No? Porque ya va teniendo otros receptores. Ya no. Fíjense que a medida que avanzamos en Cristo, ya es como que ya la música, la pachanga, ya no, va. Ya no la vamos tolerando, ¿no? Hay un tiempo que sí, estamos medio mezcladitos, ¿no? Pero despacito es como que nos vamos apartando poco a poco. ¿Por qué? Porque va ganando terreno los receptores que Dios nos pone. Amén. Que son receptores de bendición. Uno de los receptores que el Señor nos pone, si lo dejamos, amén, es justamente cómo entra a una casa un receptor. Vos vas, te compras una radio, un receptor. ¿Cómo entra a tu casa? ¿Y si es a pila? O sea, el receptor, vos que lo compraste, abriste la puerta de tu casa y lo metiste en tu casa. Lo pusiste ahí arriba de la repisa y dijiste, qué linda compra, vamos a encender el receptor. Y viene la señal. Amén. Ahora fíjense qué tremendo es esto. Porque si nosotros, cuando el Señor pretende ponernos sus receptores, no abrimos la puerta de nuestro corazón y le damos un lugar dentro de nuestro corazón, y jamás va a poder entrar. ¿Se dan cuenta? Pero si no dejamos entrar los receptores del Señor, van a seguir activados los receptores de las tinieblas. Porque vos vas a tu casa, te llevas la radio nueva y vos podés escuchar, ¿no? Música cristiana, por ejemplo. Pero si no lo hacemos, y el vecino del fondo te pone la cumbia villera, y el otro te pone la qué sé yo. Entonces vos vas, pero vos lo seguís escuchando igual. Entonces, ¿cuándo es que ya no le da más cabida en tu corazón? Cuando empezaste a escuchar otra cosa distinta. ¿Qué le pasó a María? ¿Cómo comenzó la ruta del Cordero? El Espíritu Santo entró por el oído de María cuando le llegó la noticia de que iba a tener un bebé y que el Espíritu Santo venía sobre ella. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, uno de los receptores que necesitamos es la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y ya la mente de Cristo es... pero la mente de Cristo es... Esto ya, ¿no? Gloria a Dios. Es demasiado. ¿Por qué? En lo natural, volvamos a lo natural. ¿A usted qué le gustaría tener? ¿Un mini componente Philips con, no sé, un 8000 watts de potencia o una radio Spica? Y si se puede, pastor, venga el Philips, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que pensar que hay receptores que son demasiado grandes para nosotros? A ello te digo, no te conformes.
Y si yo tiro la espica, yo me voy a comprar porque Dios me va a prosperar y me meto en un crédito y voy y me saco el fil. Y si el Señor no te dijo, pero me acabaste de decir que sí. ¡No! Gloria a Dios. Está hablando de los receptores del Señor. ¿Amén? No nos tenemos que conformar a lo que este mundo te quiere colocar a través de sus receptores. ¿Cuántos entienden esto? Entonces la mente de Cristo tiene que estar allí. ¿Amén? Y la mente de Cristo, ¿cómo hace la mente de Cristo para desarrollarse? La mente de Cristo no se puede desarrollar cuando nuestra mente está llena de los viejos pensamientos. Es como, hermano, tenemos que desalojar los pensamientos viejos. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Fíjese, si usted en su casa dice, yo voy a hacer un renuevo, quiero hacer un renuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar todo lo viejo y empezar a poner todo nuevo. Amén. Si la cosa es a medias, y bueno, a medias será el renuevo. Pero si realmente somos conscientes que necesitamos una vida nueva, tiene que ser total el renuevo. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. ¡Ay! Cuando nuestra mente no se renueva y no procuramos conocer el plan y los propósitos de Dios, entonces podemos correr el riesgo de caminar por rutas que no fueron trazadas por el Señor. E incluso estar participando de celebraciones que jamás han estado en su corazón. Ay, pastor, ¿vos estás hablando de la Navidad? Gloria a Dios. Es tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Y yo sabía que vos me ibas a venir con la Navidad porque viene diciembre. Mire. Es importante que comprendamos algo. El Señor, yo quiero que usted piense un segundito en algo. A ver si por lo menos no le resulta, aunque sea sospechoso, ¿no? Usted le habla de Cristo a alguien del mundo, ¿no? ¿Qué hace? Sale, ¿no? O sea, no te recibe. No hablas de Cristo, te hacen un costado. Tenías amigos, tenías amistades que ya no te dan más bolilla porque solo estás en Cristo. ¿Verdad que pasa así? O sea que el mundo es anticristo. El mundo no acepta a Cristo. Ahora, ¿a usted no le resulta sospechoso que el 25 de diciembre se junte todo el mundo para festejar el cumpleaños de Jesús? Si usted le tiene que festejar el cumpleaños a alguien, ¿se lo va a hacer al enemigo? ¿O a una persona que no le cae simpática? Y no. Ahora, ¿por qué el mundo celebra el cumpleaños de Jesús? O sea, esto es lógica pura. No. Acá no estamos hablando ni de revelación, ni estamos hablando de que vinieron los querubines y nos dieron estar. No. Pensemos. ¿Por qué el mundo celebra el cumpleaños de Jesús? ¿La respuesta cuál es? Y no sé. Porque no hay otra respuesta. ¿Cómo puede ser que yo te hablo de Jesús hoy y me sacas corriendo? Y el 25 te juntás con toda la parentela y festejás el cumpleaños de Jesús. Vamos a suponer que sea así, que le festejamos el cumpleaños de Jesús. Entonces invitamos al cumpleañero, ¿no es cierto? Jesús, vení que te vamos a festejar el cumpleaños. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué hace el alcohol ahí? Pero Jesús transformó el agua en vino. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero no se lo tomó él. ¿Amén? ¿Qué hace el cigarrillo ahí? ¿Qué hacen las drogas ahí? ¿Qué hacen las grescas, los problemas? ¿Amén? Y usted sabe, pastor, que uno tiene una amiguita, el otro tiene otra amiguita, y después se arman los líos. Pero ahí no está Jesús. Donde Jesús está, hay armonía. Donde Jesús está, hay paz. ¿Verdad? Porque se supone que es su cumpleaños y lo tenemos que halagar. Ahora, ¿no le parece sospechoso? Yo, permítame, pero para mí es sospechoso. ¿Cómo puede ser que le festejen el cumpleaños a Jesús? Ay, Dios. Mire, gloria a Dios. La otra respuesta sería
Y a lo mejor están hablando de otro Jesús. De un Jesús que le gusta el chupi, que le gusta el cigarro, que le gusta la pachanga, amén, que le gustan las grescas, que le gustan, ¿no?, los líos. Lo que se llama unos líos bárbaros en Navidad. Es la fiesta de la paz, es la fiesta del amor, pero se arman unos líos tremendos. Y para mí que esa es la respuesta correcta. Entonces vos me querés decir, pastor, que el 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús, pero que hay otro Jesús. Mire, hay muchos dioses por allí dando vuelta. Y todos cumplen año el 25 de diciembre. Menos nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenemos fecha, no tenemos fecha. Porque la Biblia no declara una fecha exacta del cumpleaños de Jesús. Pero en otra oportunidad, a través de la Biblia, podemos llegar, ¿no? Y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a llegar a tener una fecha estimada, ni siquiera correcta. Porque el Señor, fíjense, cuando comenzamos la ruta del Cordero, nadie celebró, ¿no?, el momento de su encarnación. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí nos mandó a que hiciéramos memoria de su muerte. ¿Cuándo? Cada vez que estamos frente a la mesa del Señor, en la Santa Cena. Pero no festejarle el cumpleaños. ¿Cuánto entienden esto? Ay, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Y si no, acuérdense, cuando nosotros estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, ¿cómo festejábamos la Navidad? Yo no le pido que se confiese conmigo, pero usted recuerde. ¿Estaría agradando a Jesús eso? Me parece que no. Bueno, gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquitito. El Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Y en su bendita palabra nos fue marcando la ruta que teníamos que seguir. Pues todo lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La iglesia. Entonces lo que le pasó al cuerpo físico es un ejemplo de lo que le pasará a la iglesia. ¡Ay! Gloria a Dios. Mire, encarnación, nacimiento, circuncisión, purificación y Bat Misaf. Amén. Ahora fíjense, aquí pasamos por algunas estaciones, pero no son las únicas que hay en la ruta del Cordero. Mire, vamos a ver algunas más. Fíjense, el bautismo en agua, parte del camino. ¿Jesús se bautizó? Jesús se bautizó. Mateo 3:13 lo vemos. Se presenta frente a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿no? Porque era una ordenanza establecida por el Señor. Ahora, el bautismo no tiene que ser tomado como un galardón, dice aquí, ¿no es cierto? Sino que él es para dar inicio a un proceso de purificación y libertad del alma. O sea, a partir del bautismo se entra en un proceso. ¿Amén? No es que nosotros nos bautizamos y qué premios me dio el Señor en este bautismo. No, sino que a partir de ahí comienza una historia nueva en nosotros. Pero es un proceso de purificación y liberación. Amén. Y yo me bauticé ya en el año, y sí, ¿y después qué hiciste? Y nada, me bauticé nomás. Bueno, entonces está en completo camino, te quedaste en la mitad del camino. Necesitamos seguir caminando la ruta del Cordero. Amén, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, y acá está la cosa. Gloria a Dios. Ay, Señor. Mateo 3:16, Biblia textual, versión segunda. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Fíjese que el Señor Jesús no inició su ministerio sobre la tierra hasta no cumplir con este bautismo en agua, y luego que viniera sobre él Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Entonces el próximo paso a seguir la ruta, ¿cuál es? Busqué Hechos, gloria a Dios. Mire, vamos a Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Mire qué interesante lo que aquí ocurrió. En Hechos, capítulo 2, versículo 4,
dice, gloria a Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, si nosotros leemos el contexto, ¿no? El versículo 1, por ejemplo, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta, ¿no?, de los judíos de aquellos días, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Cómo estaban? Todos juntos. Estaban congregados. Amén. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose. O sea, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo interesante de esto, lo importante de esto, es que es una condición, es una estación que tiene la ruta del Cordero, que nosotros tenemos que anhelarla, porque se recibe por la fe. Fíjense que no es un dato menor que Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado en agua y se vio como corporalmente el Espíritu Santo, a través de la figura de una paloma, descendió sobre él. No es un dato menor que le dijera a los discípulos, bueno, ahora ustedes se me van para allá y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no vamos a poder completar la ruta. Entonces, esto es muy importante, hermano. Mire, hay mucho rollo con todo esto del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Porque fíjense que el no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, muchos creyentes se sienten condenados por eso y se sienten hasta excluidos por eso. Y muchas enseñanzas, ¿no?, con respecto a este tema alejaron más al creyente de la bendición que acercándolo. Entonces, esto es muy importante que nosotros toquemos este tema, que revisemos este tema. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano mío, está llena de poder. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos del poder? Acá está la falla. Porque si nosotros tenemos una mente no renovada, para nosotros poder, ¿qué significa? Autoridad, dominio, ¿no?, influencia, ¿no es cierto?, estatus, estatura, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que aquí estamos viendo la ruta del Cordero, que tiene que ser también nuestra ruta. El camino del creyente, si no recibimos la llenura del Espíritu Santo, no lo vamos a poder recorrer. Tarde o temprano el creyente afloja. Entonces nosotros vemos que una persona, al estar llena del Espíritu Santo, una de las condiciones que primero vamos a ver en esa persona es su amor por el Señor, su perseverancia y su constancia y su compromiso. Porque el que no está lleno del Espíritu Santo no puede. Entonces ahí ya empieza a cambiar un poco el concepto. Hay muchos predicadores de la vieja guardia que te dicen, vos si no recibiste las lenguas, no, ni creyente sos. No, momentito. Porque no, esa es la evidencia de que está lleno del Espíritu Santo. Mire, yo conozco un montón de gente llena del Espíritu Santo, hablando en lenguas, que ni se congrega más. Ni agarran la Biblia y se fueron al mundo. Y usted también debe haber conocido a alguno. ¿Amén? Entonces, fíjense que esto es muy importante. El poder hablar otras lenguas es una evidencia preciosa de parte del Espíritu Santo, pero no es la única. No es la que marca exactamente que vos estás lleno del Espíritu Santo. Hay un montón de adúlteros que hablan en lengua. Hay un montón de ladrones que hablan en lengua. ¿Amén? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo no va a andar adulterando. Una persona llena del Espíritu Santo no va a estar allí robando. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo, vuelvo
vuelto a detenernos en Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó?